Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no nos puede acompañar, pero como todos los miércoles, quien les habla, Gabriel Andrade, trae a la palestra temas filosóficos. Y hoy nos acompaña el profesor Álvaro Márquez, es doctor de la Universidad del Zulia y profesor en la Facultad de Humanidades. Y en el segmento anterior habíamos empezado a hablar sobre qué es eso que en la historia, no solamente de la filosofía, sino la historia política, la historia económica, vino a llamarse la modernidad, un periodo que empezó en el siglo XVII y que, si bien procede de la reflexión racional respecto al mundo inaugurada por el filósofo francés René Descartes, tuvo otras implicaciones en otros ámbitos de la vida. Muchas veces se ha dicho, profesor, que la modernidad, si bien tuvo un apogeo durante sus primeros 2 siglos de existencia, entró pronto en una crisis. ¿Cómo fue esa crisis de la modernidad? Pues mira, solamente para puntualizar una cosa que se me quedó en el aire cuando tú me hablabas de cuáles condiciones, además las filosóficas, eran, digamos, características de la modernidad. Fíjate tú que también ahí se puede establecer una comparación interesante en el paso del Estado absolutista al Estado nacional. Esa es una concepción moderna, ¿no? En donde ya la condición de derecho social, derecho político, derecho humano se le concede a un colectivo definido según la Revolución Francesa como ciudadano político. Claro. Entonces allí tú estás viendo cambios interesantes en donde la modernidad está vuelta hacia el sujeto de la acción histórica, hacia el sujeto que hace una práctica con la que constituye la realidad social en la que convive junto a otros. Entonces esa recuperación en relación al objeto y al sujeto es típico de la modernidad. Y esa recuperación, al ser una recuperación racional, empírica y lógica, implica un concepto de conocimiento experimental de la realidad. Entonces, frente al humanismo teológico, fíjate tú, tienes entonces ahora un humanismo de carácter antropológico, mucho más cerca del hombre. Entonces, esa es una distinción que interesa, pues, considerar. Pero usted ha dicho una cosa aquí interesante, que es que la ciencia como tal empieza a surgir más o menos a partir del siglo XVII, es decir, y el esfuerzo racional por dominar el mundo, etcétera. Pero antes del siglo XVII no se hacían experimentos, sí, no había cierta noción. Sí, pero el asunto acá que hay que distinguir, no es que no hubiese ciencia de un tipo de ciencia, Newton, Ptolomeo, Galileo, etcétera, ¿no? Sino es el carácter de experimentación que tiene la ciencia sobre un registro técnico autentificado de esa experimentación. O sea, lo que hay en la modernidad es ese despunte de que el control que se ejerce político, económico, social sobre el mundo humano y natural es un control tecnificante de la realidad. Precisamente, la crisis de la modernidad implica, retomar a tu pregunta anterior, es un agotamiento del modelo tecnocientífico de la racionalidad científica. Es decir, que los modernos querían concebir el mundo como una gran máquina, donde exactamente, estuviese sujeto a unas leyes. Es la idea cartesiana del mundo como una especie de corpus de organismo que está estructurado, ensamblado y que articula. Y el ser humano sería como un robot, más o menos. Bueno, de alguna manera se podría decir en términos muy posmodernos que habría una especie de robótica cartesiana en el mundo de la vida social, humana y natural. Esa es la idea. El asunto es que cuando tú me haces esa pregunta tan puntual, lo que aquí caracteriza la aparición de la ciencia es la capacidad que tiene la ciencia para dominar técnicamente la realidad. De ahí las consecuencias, según los posmodernos, que generan la crisis de este dominio en cuanto que la ciencia no ha sido suficientemente humanista como para resolver los problemas culturales, los problemas políticos, económicos, éticos del ser humano. Entonces, la otra concepción es que esta dimensión tecnocientífica de la ciencia, fíjate tú, en el sentido experimental, lo que hace es hacer el conocimiento científico un conocimiento reproductor de la realidad. Un principio de identidad aristotélico que es grave con respecto a la subjetividad, a la autonomía, a la libertad de quien hace ciencia. Y lo otro es que convierte a la ciencia, curiosamente y de forma paradójica, en otro telos y casi en otra teología. O sea, el fin del mundo es el fin de la racionalidad científica y lo que no se ha visto, entendido, comprendido como razón científica queda fuera de ese mundo. Y pareciera entonces que la ciencia pues se convierte en sí misma como en una iglesia. Sí, y tan dogmática como la religión. Incluso quizás mucho más crítica, más caóticamente dogmática que el dogma de la religión, porque está en juego la vida humana, mucho más directamente que con respecto a la salvación o la redención espiritual. Claro, ahora usted está sometiendo a crítica a la modernidad, pero algún aspecto positivo nos habrá dejado. Es decir, yo creo que se curaron muchas enfermedades,
se hicieron avances en muchas disciplinas científicas, es decir, para no ser tan mezquinos con la modernidad, ¿qué elogios le podemos hacer? Bueno, el elogio de la modernidad para mí viene siendo el humanismo filosófico, o sea, la recuperación del hombre para la historia, o sea, que no es poco decir, ¿no? Ahora, recuperar el hombre para la historia, para que la historia lo condene a un fin de utilidad, de funcionalidad, de alienación, de instrumentalidad, de opresión de todo tipo en sociedades de consumo, en sociedades de intercambio, en sociedades de capitalismos transnacionales, en sociedades en donde hay una concesión del telos histórico del hombre, en donde el hombre se agota como medio y se hace inconcluso, se hace inacabado como fin. Entonces, la crítica lo positivo y lo negativo de la modernidad es que la modernidad recupera subjetivamente al hombre en su condición humana, pero en su telo racional lo que hace es deshumanizar técnicamente al hombre, cosa que hace lo que hace posible que el hombre pierda su referente cultural. Claro, aquí se me viene mucho la imagen, por ejemplo, esa escena de Chaplin en tiempos modernos. Ah, sí, por supuesto. Donde Chaplin, bueno, no es Chaplin, sino el personaje de Chaplin. Sí. El bandido se llama, está trabajando en una fábrica y entonces es tanta la tecnificación de la fábrica que ya los movimientos que hace del trabajo se los lleva a la casa. Y hay una escena muy famosa que él pasa por unas arandelas de una máquina. Sí. Eso es una buena representación de la crisis de la modernidad. Sí, exactamente. No solamente la pasada de Chaplin por las arandelas, sino cuando ve a la chica vestida, resulta que la chica tiene un vestido que tiene unos botones cuadriculados que parecen a las tuercas que la aprieta. Entonces, como está automatizado, está alienado por esa conducta refleja e inconsciente de la realidad en la que no se encuentra realizado, él intenta, y es comiquísimo, agarrar la llave y apretarle a la chica las tuercas que tiene en los senos. Como si ella fuese una máquina. Exactamente, alude Chaplin allí una concepción casi prefeminista de la concepción en donde la mujer es objeto. Entonces, la modernidad termina traicionando su proyecto ilustrado. ¿Por qué? Porque revierte la condición subjetiva del hombre a través de la objetivación del hombre en sí mismo. Entonces se pierde el proyecto existencial, como diría Jean-Paul Sartre. La capacidad de autonomía, de hacerte en el mundo desde el punto de vista de ser un ser libre, la pierdes. ¿Por qué? Porque la técnica lo controla todo. Entonces viene la concepción esta que te digo un poco perversa, que significa que el hombre se queda sumido, queda subordinado, termina esclavizado al dominio de su propia racionalidad, que es un absurdo. Y ese punto es el punto de crisis, como dicen los posmodernos, es el punto en donde la crisis genera un desaliento, un desencanto, o sea, una desilusión humanista, sobre todo y cultural, sobre el propósito que tiene la historia en cuanto a condición material para generar nuevas formas y condiciones de vida mucho más humanas. Claro, y además ha habido mucha preocupación, por ejemplo, de que toda esta tecnificación de la sociedad que usted nos está reseñando desembocó en el Holocausto. Es decir, qué cosa tan monstruosa como un campo de concentración para sistemáticamente aniquilar a 6 millones de personas de forma muy eficiente y muy racional, pero pareciera que la modernidad condujo la racionalidad al servicio de la irracionalidad. ¿Usted cree que la modernidad tiene alguna responsabilidad en el Holocausto? Sí, por supuesto que sí. O sea, estamos hablando de formas históricas de la razón. O sea, esto no puede ser anónimo, ni puede ser encubierto, uno puede ser cómplice de esto, ¿no? O sea, hay una especie de crimen de guerra desde el punto de vista de la historia, en donde una razón hegemónica se siente autosuficientemente legitimada para oponerse, para enfrentarse y para destruir al otro. Precisamente residuo de esta déficit de humanismo filosófico e histórico es el propio descubrimiento, en razón de que una cultura somete a la otra. Entonces la concepción monológica, monocultural de una razón que implica que quien maneja el dominio en un sentido de poder y de usufructo de ese poder es quien tiene la condición incluso hasta moral de imponerlo y de sancionarlo. Entonces, por supuesto que estamos hablando desde ese punto de vista casi de filosofía política del derecho, en que hay una inculpación, hay un castigo por quienes, no solamente en la modernidad, sino aún en la concepción fine secular de esa modernidad, se atreven a mantener el dogma de la racionalidad convertido hoy día en mercado, y a través del mercado seguir explotando, expropiando naturaleza física humana y naturaleza física del mundo como tierra. Estamos hablando con el profesor Álvaro Márquez, nos ha comentado cómo ha sido el proceso de la modernidad a partir del siglo XVII y la crisis en la que finalmente incurrió el proyecto moderno a inicios del siglo XX. Es hora de hacer una pausa, ya regresamos.